Padre, gracias por la oportunidad que nos das de aprender, de compartir este tema tan importante para todos nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la plática de hoy se llama mentalidad disruptiva. Se llama mentalidad ¿qué? Otra vez, mentalidad ¿qué? Disruptiva. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a entrar al tema y yo les quiero decir a todos los que estamos aquí que esta conferencia te puede ayudar muchísimo en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, en lo que tú estés desarrollando. Vamos a tratar de explicar un poquito qué es la mentalidad disruptiva. Claro que lo vamos a ver bajo una perspectiva de reino, bajo una perspectiva del pacto eterno, pero si tú le entiendes a Dios en cuanto a lo que es el pacto eterno, en cuanto a lo que es el reino, todo eso te va a ayudar a ti para que puedas llevarlo a tu trabajo, a tu negocio, a tu familia. Entonces, es importante, por favor, que escuches con detenimiento y que puedas capturar todo lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. ¿Sí queda claro? Ok, entonces, si tú agarras esto, van a venir muchas cosas para ti, para tu trabajo, para lo que tú estás haciendo. Muy bien, voy a empezar a preguntar. ¿Alguien sabe qué es disrupción? Disrupción. La plática se llama mentalidad disruptiva. Ayer les mandaron una invitación diciéndoles que la plática de hoy se llama mentalidad disruptiva. Bueno, vamos a entrar entonces a definir y a ver qué es disrupción. Hay una palabra muy poco conocida y que es muy necesaria para poder disfrutar el reino de Dios. Esta palabra va en contra de mucho de lo que somos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que somos? ¿Alguien me puede decir qué es lo que somos o qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Perdón? Espíritu, alma y cuerpo. Bueno, muy bien. ¿Y qué somos? Ese espíritu, esa alma y ese cuerpo, ¿qué es lo que es aquí en la tierra? ¿Perdón? Andrés, ¿qué? Un ser terrenal, bien. Lo que están diciendo todos tienen razón. Me voy a ir un poquito más filosófico. ¿Qué es lo que somos? Somos lo que pensamos y lo que creemos. Eso es lo que somos. Lo que pensamos y lo que creemos es lo que eres tú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Lo que tú piensas y lo que tú crees es lo que tú eres. Ahora, la palabra a la que me refiero es la palabra disrupción. Y la pregunta es, ¿qué significa disrupción? ¿Qué significa disrupción? Es el comportamiento que desafía a la autoridad o a lo establecido como normal. Eso es disrupción. Comportamiento que desafía ¿qué? La autoridad o lo establecido como normal. Una disrupción es una interrupción o un rompimiento con la manera tradicional de ejecutar algo. O sea, cuando una persona hace lo mismo, una disrupción es la interrupción o rompimiento con la forma en que siempre haces las cosas.
Por ejemplo, si tú eres una persona que practica cierto deporte y tú todos los días tienes tu rutina, entonces una disrupción es que la interrupción o el rompimiento en la manera en que tú llevas eso. Si tú tienes una manera de llevar la relación con tu familia de determinada manera, entonces, y ya tienes años de esa manera, una disrupción es una interrupción o el rompimiento de cómo tú llevas las cosas. Si tú en tu trabajo tienes una forma de hacer las cosas y ya tienes años así y llegas siempre y haces lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces una disrupción es que el rompimiento o la interrupción con la manera tradicional de ¿qué? De estar haciendo lo mismo. La palabra viene del inglés disruption, que a su vez deriva del latín disruptio, que significa fractura. Entonces, finalmente, disrupción, ¿qué significa? Fractura. En las últimas décadas, o sea, los últimos años, hagan de cuenta de 1990 para acá, el término disrupción ha sido utilizado en el área tecnológica y de negocios para referirse a la introducción de nuevos procesos, o sea, métodos o productos que cambian la forma en la que tradicionalmente se hacía algo, agregando valor al sector al que están dirigidos. Entonces, de hace unos 30, 40 años, 50 todavía, se empezó a utilizar esta palabra. ¿Para qué? Para referirse a la introducción de nuevos ¿qué? Procesos, nuevos procedimientos, algo que nunca se había hecho. La disrupción también implica que aquello que estaba antes se vuelve obsoleto, dado que no está adecuado a las nuevas circunstancias de negocio o de consumo. Entonces, disrupción es que todas las cosas se empiezan a convertir en algo obsoleto. Yo no sé si ustedes de pura curiosidad les ha dado por meterse al YouTube a ver los comerciales de televisión de 1950, 1960. No sé si se han metido a ver los comerciales y yo sí me meto y pongo comerciales de 1960 de televisión y te anuncian cosas que te da risa, pues, o sea, dices, ay, qué chistoso, ¿no? Cómo lo anunciaban. Incluso productos que ya no existen en el mercado. O te presentaban Chocomil o otros productos de limpieza y bueno, cosas muy, muy chuscas. Por ejemplo, te presentaban no me acuerdo exactamente la marca, pero era un producto de limpieza. Creo que era Cloralex o algo así, era un cloro. Y te decían que una vez que utilizabas el cloro, el recipiente te podía servir y lo presentaban para prepararte aguas de sabor o para cosas así. Y era algo, así era. Entonces, esas son las cosas que obsoletas. Tenemos que destruir súbitamente lo que pensamos, romperlo, derribarlo para que podamos generar nuevas innovaciones, un pensamiento nuevo. Si tú quieres tener un pensamiento nuevo, tú le dices a Dios, Señor, yo quiero tener un pensamiento nuevo para mi negocio, para mi familia, para esta intimidad o relación que estoy teniendo contigo. Tú tienes que tener una mentalidad ¿qué? Disruptiva. O sea, tienes que romper, tienes que derribar todo lo que has llevado hasta el día de hoy. Sin embargo, son aquellos que gracias a sus mentes voladoras, sus ideas que rompen reglas y su tenacidad pueden convertir a la sociedad en una fuerza innovadora. Uno, por ejemplo, se sorprende que unos muchachitos fueron los creadores del Facebook. ¿Sí sabían, verdad? Y ahora son de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvieron una idea que rompía todas las reglas, ¿sí o no?
Y tú te pones a estudiar y a estudiar. Hoy en día muchas de las personas que de repente con algo nuevo, con algo fresco, generaron trabajo, generaron riqueza, y tú dices, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Porque ellos tienen una mente ¿qué? Disruptiva, porque muchos de nosotros tenemos una mente tradicional y hacemos lo mismo, pensamos lo mismo y no entramos a esa etapa. Y de esto se trata con Dios. Entonces, es un sujeto que piensa y actúa de forma diferente. Es innovador, cuestiona el saber convencional, descubre tendencias, ve oportunidades comerciales y de un modo tenaz trata de encontrar caminos para alcanzar las metas. Entonces, una mentalidad disruptiva es la de una persona que piensa y actúa diferente, es innovador, cuestiona el saber convencional. O sea, no se conforma, descubre tendencias, ve oportunidades de negocio y es muy tenaz y trata de encontrar otros caminos para alcanzarla. No, es que aquí en la empresa se hace así. Es que en la familia se hace así. Es que en la iglesia se hace así. Es que en la política se hace así. Es que en los medios de comunicación se hace así. Es que, y a todo le ponemos, es que así es. ¿Estamos listos? Vamos a entrar a la revelación y vamos a ligar esta palabra, esta mentalidad, con todo lo que tiene que ver el pacto eterno. Vamos a entrar a la revelación. Y vamos a entrar con algunas preguntas muy sencillas y profundas a la vez. Antes de que existiera el tiempo, toda la creación, la pregunta es, ¿para qué la hizo? Antes de que existiera el tiempo, porque el tiempo para Dios es, no, él tiene un concepto de eternidad, es un concepto diferente al que nosotros tenemos. Entonces, antes de que existiera el tiempo, porque el tiempo lo hizo para nosotros. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empezamos a decir, y fue el primer día. Y entonces dijo Dios, y fue el segundo día. Y le puso, y empieza a explicarte cómo funciona. Todo esto antes de la creación, ¿para qué lo hizo? Ok. Todo se creó para su propósito eterno. Todo lo que él hizo, lo hizo ¿para qué? Para que se cumpliera ¿qué? Su propósito eterno. ¿Estamos de acuerdo? Para eso. Porque él tiene un ¿qué? Un propósito ¿qué? Eterno. Los pastores, sacerdotes, apóstoles y demás dicen que el hombre debe volverse a Dios. Y muchos de nosotros decimos que sí, y estamos de acuerdo, hay que volvernos a Dios. El hombre se tiene que volver a Dios. ¿Todos estamos de acuerdo, sí o no? Ok. Cuando creemos que el hombre debe volverse a Dios, la pregunta es, ¿a qué se refiere Dios? Cuando decimos hay que volvernos a Dios, ¿a qué se refiere Dios con eso? ¿A qué hay que volvernos con Dios? ¿A qué? ¿A qué? A manifestarnos. A manifestarlo a Él. ¿Alguien más? Al plan original, muy bien. Cuando es de volvernos a Dios, no es volver a un bienestar propio, sino volvernos a su propósito eterno. Cuando decimos hay que volvernos a Dios, no es para ver nuestro bienestar personal, es para ir ¿a qué? A su propósito eterno, porque antes de que existiera el tiempo, ¿para qué hizo todo? Para su propósito eterno. Entonces, para entender el propósito eterno, tengo que tener una mentalidad disruptiva. O sea, tengo que dejar de pensar como siempre he pensado o como la religión me ha enseñado a pensar. Tengo que pensar de otra manera. La vida misma
es para su propósito eterno. Fíjate bien, la vida misma es ¿para qué? Para su propósito eterno. Y cuando una persona no lo encuentra en la letra de la Biblia, fíjate lo que te estoy diciendo. La vida misma, o sea, Dios nos hizo ¿para qué? Para su propósito eterno. Y cuando tú y yo, o cuando cualquier persona no encuentra en la letra de la Biblia ese propósito eterno, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona dice, no, pues yo ya leí, yo no encuentro nada. O muchas personas que no saben todavía cuál es el propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque nos han enseñado en la religión que todos tenemos diferentes propósitos. Sin embargo, la Escritura en el Nuevo Pacto nos dice que hay un solo propósito y es el propósito eterno. O sea, todos los que estamos en este lugar tenemos que el mismo propósito. Todos los que estamos en este lugar, ¿qué? Tenemos que el mismo propósito. El propósito tuyo, el mío y el que está enseguida de ti no es diferente. Tenemos el mismo propósito. Ahora, tenemos asignaciones diferentes para ese propósito. Ahora, si yo leo la Biblia y no encuentro cuál es ese propósito y no encuentro cuál es mi asignación, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Simple. Las escrituras se convierten en algo mortífero para el ser humano. O sea, esas mismas escrituras que te dan vida, si tú no las agarras, se convierten en algo mortífero. Juan 3:18, ¿qué dice? El que en él cree, ¿qué dice? El que en él cree, ¿qué? A ver, más fuerte. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, si tú encuentras en las escrituras el propósito eterno y dices, ya le entendí a Dios, tienes vida. Pero si esas mismas escrituras, tú no encuentras eso, con esas mismas escrituras te va a venir algo mortífero, algo que te va a aniquilar. ¿Por qué? Porque así es esto. El que en él cree tiene vida y el que no cree porque no cree, tiene que, ha sido condenado. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender? Les vi cara de preocupación a varios, así como diciendo, ay, Ernesto, ahí está. Ahí dice o no dice, o agarramos unas tijeritas y le recortamos lo que no nos gusta. Así dice o no. El que cree tiene vida y el que no es condenado. Punto. Seguimos. Los planes divinos se han ido dispensando en el tiempo por su gracia y amor. O sea, los planes de Dios en el transcurso del tiempo se han venido dispensando, o sea, se han venido estableciendo, se han venido ejecutando, se han venido desarrollando en el transcurso ¿de qué? Del tiempo. A eso los teólogos le llaman las dispensaciones, porque son tratos de Dios con el hombre a través del tiempo. Se van dispensando. El trato de Dios en aquella época era así, y la dispensación y le llaman dispensaciones. De ahí viene la palabrita. Nomás se las puse ahí para que más o menos tengan una idea. A la hora que lean un teólogo y que digan, es que la dispensación, digan, ¿de qué está hablando? Está hablando de los tratos de Dios con el hombre en diferentes épocas. Punto. Nomás que son palabritas domingueras que sacan los teólogos. Seguimos. Estos planes divinos se tratan de cumplir su voluntad, expresándolo a Él, siendo conocido por su Hijo, por su iglesia y por su cuerpo. Ahora, fíjense lo que dice. Estos planes se tratan de cumplir su voluntad, expresándolo a Él. Ok, tengo una pregunta. ¿Listos? ¿Listos? ¿Qué es lo que qué es lo que hace Dios con sus intenciones?
Cuando Dios tiene una intención para la humanidad, ¿qué es lo que hace Dios? A ver, la revela. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es lo que hace Dios con sus intenciones? Cuando Dios dice, yo tengo una intención, ¿qué es lo que hace Dios? Vamos a suponer, los que tienen hijos o sobrinos o nietos, cuando tú tienes una intención con tu hijo o con tu sobrino o con tu nieto, tienes una intención. Obviamente Dios tiene intenciones de bien sobre el hombre, ¿sí o no? No tiene intenciones de mal, ¿verdad que no? Ok, cuando Dios tiene intenciones con el hombre o cuando tú tienes intenciones con alguien de tu familia, alguien que tú quieres, ¿qué es lo que haces con esa intención? ¿Perdón? Se la hace saber, muy bien, van bien, muy bien. Ah, ajá. ¿Qué haces para darle una mejor calidad de vida? ¿Qué haces para cuando tú tienes una intención con alguien? O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que hace Dios con sus intenciones? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se les ocurre? Muy bien, la revela, dicen. Ok, antes de todo eso, antes de que las revele, antes de que todo, ¿les digo qué hace? Las legaliza. Primero, lo legaliza. O sea, ¿qué significa legalizar? Que Dios puede ser legal sin caer en el legalismo. O sea, hace una ley, por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Quién inventó eso? Dios. Cuando Dios empezó a hacer todo, ¿lo empezó a qué? A legalizar. Entonces, cuando Dios tiene intenciones con el hombre, ¿qué es lo primero que hace? Lo legaliza. Ahora, todas las intenciones que Dios ha hecho con el hombre, lo ha legalizado, pero no lo ha legalizado en la época o en los tiempos en que nosotros estamos viviendo, sino que Él los legaliza. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo legalizó? Antes de la fundación del principio, antes de la creación del mundo, Él hizo todo. Por eso es el pacto ¿qué? Eterno. Ok, ahorita vamos a entrar en eso. Entonces, o sea que su propósito eterno lo legalizó a través de su pacto eterno. Y su hijo es el medio para legalizarlo. ¿Sí le estamos entendiendo? O sea, el propósito eterno lo legalizó a través de ¿qué? De un pacto eterno. ¿Y quién está en el medio para que eso fuera algo legal? ¿Quién lo hizo legal? El hijo. No es una relación humana que se da entre el hijo y el hombre, no es una relación humana. Fíjate bien, no es un asunto de relación humana, sino que es una relación, es un vínculo eterno. Vínculo eterno es más allá de relación humana. Y la pregunta es, ¿quién es el origen del vínculo eterno? Les estoy aventando ahí unos conceptos para que su mentalidad disruptiva empiece a trabajar. ¿Sí? ¿Sale? La mentalidad tradicional de iglesia evangélica, católica, apostólica, romántica, todo, ahí se queda, por favor. Aquí estamos con una mentalidad ¿qué? Una mentalidad ¿qué? Disruptiva. A ver, lo nuevo. Entonces, estamos viendo que no es una relación humana, sino es un vínculo eterno. Entonces, ¿quién es el origen del vínculo eterno? Man, Jesús, ¿ok? Jesús es el qué? No, dijimos que era el intermediario, pero el origen. ¿Quién?
Muy bien, el origen es en nuestro Padre Celestial. Ese es el origen en nuestro Padre Celestial. Para explicar este vínculo debemos de tener una mentalidad disruptiva, o sea, abrirme a un entendimiento de reino. En este vínculo eterno hay 3 pactos, diga conmigo 3 pactos. El pacto eterno, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Otra vez, en este vínculo eterno hay 3 pactos. Primer pacto, segundo, tercero, hay un pacto eterno. Entonces, yo no voy a poder entender el pacto antiguo y el pacto nuevo si no entiendo el pacto eterno. Por eso, en las denominaciones, iglesias, organizaciones, están con que no, es que ese es el antiguo, que el nuevo, que no, es que es lo mismo, porque no han entendido el pacto eterno. Entonces, vamos a tratar de explicar el pacto eterno. Hay que entender el pacto eterno para comprender el antiguo y el nuevo pacto, lo que les estoy diciendo. Si nosotros no entendemos el pacto eterno, nos va a costar mucho trabajo entender el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo opera el pacto eterno? ¿Cómo opera el pacto eterno? Voy a juntar toda la información que les he estado dando, ¿sale? Todo lo que les he estado diciendo de que si es legal, que si esto, que si, lo voy a juntar ahorita. ¿Listos? Para poder entender cómo opera el pacto eterno. ¿Listos? Abróchense los cinturones. Ok. Entonces, cara de espirituales, por favor, todos así. ¿Listos? El pacto eterno es la garantía de que el propósito eterno se va a cumplir en Cristo. Las intenciones de Dios son legales. Ese propósito eterno se va a cumplir en Cristo, se está cumpliendo en Cristo y se seguirá cumpliendo en Cristo porque las intenciones de Dios las legalizó, las legaliza y quedaron como un asunto legales. Nosotros tenemos que hablar en pasado, presente y futuro, pero Dios no habla en los tiempos del hombre, Dios habla desde su eternidad. Entonces, el pacto eterno es la garantía de que el propósito eterno se va a cumplir, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo en Cristo, porque las intenciones de Dios son ¿qué? Legales. O sea, el propósito eterno no es que el hombre sea salvo, sino que ese hombre que desobedeció pudiera ser incluido y que llevara a cabo su propósito. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en las iglesias parece ser que la enseñanza está enfocada en que el propósito eterno es que el hombre sea salvo y hasta ahí. Es que el hombre ya es salvo. Recibiste a Cristo, ya eres salvo. Parece ser que ese es el entendimiento que hay en las organizaciones evangélicas y católicas. Pero no. Este hombre que desobedeció, se trata ahora de que en este pacto eterno no solamente sea salvo, sino que sea incluido para llevar a cabo ¿qué? Para llevar a cabo ¿qué? Para llevar a cabo ¿qué? Su propósito, no el propósito. Su propósito no es tu propósito o el mío o el que aquí sacamos, es su propósito. Su propósito es eterno, pero no es el propósito, es su propósito. Estoy como muy enfático porque a veces se nos olvida que es su propósito. Por eso es un asunto legal, porque fue algo que él estableció, fue algo que él diseñó, fue algo que él hizo. ¿Estamos entendiendo? Ok, seguimos.
Ya siendo salvo, no debemos tener orgullo solo de que somos salvos por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Yo ya soy salvo, es por gracia, y hasta ahí llegamos. Yo ya soy salvo, si me comprometo, si no me comprometo, si me integro, si no me integro, si quiero un discipulado, si no, no importa, yo ya soy salvo, porque esa es la mentalidad tradicional. No hay una mentalidad disruptiva dentro de la iglesia. Por eso empezamos con ese versículo en Romanos 12, que decía: no os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Te acuerdas? Ok. Por eso no queremos un discipulado, no queremos un compromiso, no, nada más es como cumplir. ¿Por qué? Porque traemos el chip de que lo importante es ser ¿qué? Salvo. Y no estoy diciendo que no sea importante, pero eso es el primer trámite, es el primer escalón. No termina ahí el asunto, ahí inicia. No es la meta, es el inicio. ¿Sí me estoy dando a entender? Sino que necesitamos la mentalidad disruptiva de que ya siendo salvos, ahora se trata de colaborar para su propósito. El Padre es propósito y el medio de garantía, ¿quién es? ¿Quién es el medio de garantía? Más fuerte, ¿quién es el medio de garantía? El Hijo, muy bien, Él es el medio de garantía. El origen de este vínculo, ¿quién es? El Padre. ¿Y el medio de garantía? El Hijo. Por eso es legal. Por eso es un asunto legal, porque hay una garantía. ¿Sí lo estamos entendiendo? El resultado de ese pacto eterno es el cumplimiento de su propósito. Repítanlo todos en voz fuerte a las 3. 1, 2, 3. El resultado de ese pacto eterno es el cumplimiento de su propósito. Otra vez, fuerte. 1, 2, 3. Muy bien, vamos a entrar a la revelación de la revelación. Ya estamos por concluir. Nada más como un recordatorio, Esto lo puse así como un recordatorio nada más. Dios no sufre de amnesia. O sea, no se le olvidan las cosas. No, pues ya sé eso. Bueno, te lo digo por lo siguiente. Porque si tú, años atrás, no sé cuántos años, le dijiste un día: Dios, aquí está mi vida, Señor. Tómala, heme aquí, envíame a mí a las naciones, ¿verdad? Porque antes cantábamos así: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Y luego estaba la música y todos: heme aquí, ¿verdad? Y le cantábamos y le decíamos: a Dios no se le olvidó. Ay, pero un día tú le dijiste a Dios: Señor, trata conmigo, quita de mí todo lo que te estorba, y tú haz con mi vida un papalote, yo estoy aquí. A Él no se le olvidó. A ti a lo mejor sí. Te envolviste tanto en muchas cosas, pero a Él no tiene amnesia. Él se acuerda lo que tú le dijiste. Él sabe lo que tú le dijiste. Y lo que un día tú le dijiste, ¿qué crees? ¿Qué crees? Está dentro de su propósito eterno. Y si está dentro de su propósito eterno y es un asunto legal, ¿qué crees que va a pasar? Señor, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Pues, ¿qué le dijiste, papito? ¿No le dijiste: aquí está mi vida,
trata conmigo, quítame todo lo que te estorba, ¿o no? Entonces, ya los vi con cara de tristeza, algunos y de preocupación, así como sacando cuentas, ¿verdad? ¿Hace cuánto que dijeron eso? Él asegura que no se olvidará de las palabras eternas que él pensó antes de que el mundo fuese. Fíjate lo que te estoy diciendo, no se olvidará de las palabras eternas que él pensó, o sea, que él legalizó antes de que el mundo fuese. Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, ¿y el verbo qué? Era con Dios, ¿y el verbo qué? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos hablando de la eternidad. Dios ama gobernando, teniendo las cosas bajo su dominio y su control. Por eso están registradas las cosas en las Sagradas Escrituras. Todo lo que está registrado en las Escrituras es porque nos está enseñando cómo Él nos ama. El propósito eterno está legalizado en el pacto eterno. Fíjate bien, el propósito eterno está legalizado en el pacto eterno. ¿Quién dijimos que era el origen de ese vínculo? ¿Y quién es la garantía legal de ese vínculo? Ahora, para que eso funcione, para que eso opere, el propósito eterno que se legalizó en el pacto eterno, porque el propósito eterno empezó ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Allá empezó. Y eso se legalizó en el pacto eterno. ¿Y cómo funciona eso? Ahora sí, nos vamos a retorcer, porque no nos va a gustar. ¿Listos? Aflójense el cinturón para que se retuerzan a gusto, por favor. Porque pues ahí es la verdad. Funciona por la obediencia. Dios hablando y el hombre obedeciendo. Si retuérzanse a gusto, por favor. Digan, ¡ay! Y si quieren hablar en lenguas, habla. Habla lo que quieras. Menos sapos y culebras. ¿Cómo funciona? Por la obediencia. Dios habla. ¿Y qué hace el hombre? El hombre fue destituido de la gloria de Dios porque no lo podía gobernar. No lo pudo gobernar, no lo podía gobernar, por eso lo destituyó. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. El pacto eterno tiene funcionalidad a través de su reino. Otra vez, el pacto eterno tiene ¿qué? Funcionalidad, o sea, tiene operatividad, o sea, camina ese pacto a través de ¿qué? De su reino. Este reino no lo entiende la religión. Este reino no es una dispensación bíblica. Este reino no es un tiempo escatológico. Este reino no es una interpretación del hebreo o del griego, porque así nos lo han vendido. Nos dice, es que en el reino de Dios va a venir en la dispensación, y entonces ahí nos dicen, por ejemplo, no, es que el reino va a establecerse, antes de la tribulación. Otros dicen, no, en medio de la tribulación. No, es que el reino va a venir después de la tribulación. Y entonces ahí vienen tres corrientes teológicas, los pretribulitarios, los tribulitarios y los posttribulitarios. Dicen, ¿en qué tiempo escatológico va a venir esto? ¿En qué tiempo escatológico? Antes de la tribulación, pretribulitarios. En la tribulación, tribulitarios. Después de la tribulación, señores,
Este reino no se debe entender en ese concepto de religión, de dispensación, de escatología, de interpretaciones. Entonces, ¿cómo se entiende este reino? ¿Cómo se entiende este reino? Este reino se debe de entender como un ámbito en el que somos puestos para vivir en obediencia y que para eso fuimos creados. Por eso Jesucristo dijo, el reino de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde dijo que estaba? Entre vosotros. Porque le preguntaban, Señor, ¿cuándo va a venir tu reino y cómo va a ser? Está entre vosotros. ¿Por qué? Porque este reino se debe de entender como un ámbito, o sea, un ambiente, una comunidad, un mundo en el que nosotros estamos puestos para vivir en obediencia, porque para eso fuimos creados. Mira, y sus mandatos no son difíciles. No es un asunto difícil, porque luego nos vamos al Antiguo Testamento, a la ley, y que no hagas esto y no. No es un asunto así. Es un asunto de interdependencia con Él. Es un asunto de amor. Es un asunto de estar enamorados. Y créeme, una persona enamorada hace lo que el fulanito o la fulanita le dice, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí, muchos dicen, yo no estoy enamorado. Ah, bueno. Pero cuando estás enamorado, ¿sí o no? Bien flojito te pones o flojita, sí, lo que tú quieras. Porque estás ¿qué? Yo estar enamorado es. Bueno, ya me arrafalé. Ok, seguimos. El pacto eterno se expresa a través del reino eterno aquí en la tierra. Fue construida a través de los tiempos. Repito, el pacto eterno se expresa ¿dónde? A través del reino eterno aquí en la tierra, que fue construido a través de los tiempos. La pregunta es, ¿cómo se expresa ese pacto eterno en la tierra? ¿Cómo se expresa ese pacto eterno en la tierra? ¿Cómo crees que se expresa? Cuando Dios dijo, voy a establecer mi pacto, toda la humanidad dijo, sí. Y aquí voy a mandar a mi hijo para que muera y para que resucite por todos ustedes. ¿Y qué dijo la humanidad? Sí. ¿Así? A todos le decimos que sí. Cuando Dios nos dice algo a la primerita, le decimos luego, sí. ¿Sí? ¿Así funciona Dios? ¿Así funcionamos nosotros? ¿Sí? Mira, si mal no recuerdo, yo he regalado 3 carros. 3 carros he regalado hasta ahorita, que yo me acuerdo, 3 o 4, no me acuerdo, pero creo que mínimo 3. 3 sí, pero 4 necesito echar memoria. Pero cuando Dios me decía, ¿sabes qué? Regálale el carro a fulano. La primera vez que me dijo, regálale el carro, ¿qué crees que dice? Sí. Diablo mentiroso. O Ramahashitirika, mentiroso. Era Dios, no era el diablo. Cuando Dios te pide que des algo o que hagas algo y que sabes que te duele, así, o que te va a doler, o que te está doliendo, ¿qué haces? ¿Te resistes o te haces medio mencito, ¿verdad? Así como, no, pues yo no sé, yo no oigo, soy de palo, voy derecho y no me quito, ¿verdad? Y, ándale, esa, ¿verdad? Dame una señal, Señor, si eres tú, ¿verdad? ¿Cómo se expresa el pacto eterno en la tierra? Por la lucha del reino de Dios contra el reino de las tinieblas. O sea, fue una expresión de hombres naturales.
¿Sabes cómo se expresa ese pacto eterno? Por la lucha que hay entre la gente del reino de Dios contra el reino de las tinieblas. ¿Y sabes dónde se da esa lucha? ¿Sabes dónde se da esa lucha? A ver, chavos, despierten. El reino de Dios contra el reino de las tinieblas. ¿Dónde se da esa lucha? En el reino de los hombres. Acuérdate, el reino de los cielos, ¿dónde está? En los cielos. Y el reino de Dios es la expresión de los cielos aquí en la tierra. O sea que nosotros somos del reino de Dios. Y está el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas, ¿a quién tiene engañado? ¿A quién tiene sometido? Al reino de los hombres. Entonces, por eso dice la escritura que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no es que te vayas contra el reino de los hombres, sino que nuestra lucha es contra el reino de las tinieblas. Lucha, no guerra. Cuidado. Ya expliqué la diferencia entre lucha y guerra hace tiempo. Ok. Ya casi termino. Cristo tuvo su mejor inicio de versión aquí en la tierra. Cristo tuvo su mejor inicio de versión en la tierra. O sea, la mejor versión del Hijo en la tierra lo tuvo. ¿Cómo se llama esa versión de Cristo en la tierra? Fíjense bien. ¿Cómo se llama la versión de Cristo en la tierra? No. Fíjense bien. Les voy a dar tips. ¿Listos? Mentes disruptivas, señores. ¿De qué les estoy hablando? Del pacto eterno. El pacto eterno es consecuencia ¿de qué? Del propósito eterno. Ay, chavos, están dormidones. Su propósito eterno, ¿sí? Hay un propósito eterno. Entonces, Dios, ¿qué fue lo que hizo con ese propósito eterno? Lo legalizó. Se hizo un vínculo. ¿Quién es el origen de ese vínculo? El Padre. ¿Quién es la garantía? Ok, esa garantía, ese hijo, ¿cuál fue la mejor expresión de ese hijo? ¿Cómo se llama esa versión de Cristo en la tierra? Nuevo pacto. Les dije, si no entendemos el pacto eterno, no vamos a poder entender el antiguo y el nuevo pacto. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, la mejor versión de Cristo, ¿cuál es? El nuevo pacto. ¿Ya lo están entendiendo? ¿Ya? ¿Mentes disruptivas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, señores. ¿Por qué es el mejor nivel o por qué es la mejor versión de Cristo? ¿Por qué es el mejor nivel o por qué es la mejor versión de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que la mejor versión de Cristo es el nuevo pacto? ¿Por qué es el mejor nivel o la mejor versión de Cristo? ¿Por qué? Ya llevo 50 minutos, ya tengo que acabar. Porque Dios y el hombre pueden habitar en el Hijo de Dios. Por eso es la mejor versión, porque Él es Dios y porque Él es hombre. Por eso es la mejor versión. Porque no solamente es Dios y hombre, sino que es la garantía. ¿La garantía de qué? De ese pacto eterno. ¿Y ese pacto eterno cuándo se hizo? Antes de la eternidad, en el llamado
propósito eterno. ¿Capish? El pacto eterno está expresado por su máxima versión, que es Cristo. Por eso podemos ser salvos. Si no, solamente sería una promesa. Cristo fue sembrado en la tierra y dejó su cuerpo, que es la iglesia, y tiene la potestad para vivir y expresar ese reino. ¿Dónde fue sembrado Cristo? ¿Qué fue lo que dejó? Su cuerpo. Somos la iglesia porque tenemos la vida de Cristo, pero somos su reino porque Él empezó a gobernar entre nosotros. Entonces el reino de Dios no va a venir. El reino de Dios está ¿dónde? Entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él nos gobierna. Porque Él nos gobierna. Por eso dice la Escritura, dice, da una lista de varias personas, ¿te acuerdas? Bueno, ya no voy a entrar en eso, después les lo explico, ya es tarde. Ok, otro día se los explico porque ya es tarde. Romanos 12:2, termino. No os conforméis a este siglo, sino que transformados. Lo dejé hasta ahí. No te conformes. Para eso se necesita tener una mente. ¿Una mente qué? Si tú te estás conformando, ¿qué va a pasar? Vas a seguir viviendo exactamente igual. Pero si tú dices, no, yo no quiero, yo quiero un cambio real en mi vida. Ahorita, por ejemplo, en Puerto Vallarta hay partidos políticos y todos dicen que son el verdadero cambio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los anaranjados, los morenos, los verdes, los rojos, los rositas, los blancos, los guindas, los violetas. Todos dicen de un cambio. Pero ¿cuál es el verdadero cambio? No es un partido. Es Cristo en mí, esperanza de gloria. No estoy diciendo que no hay que participar o votar, no, claro que no, hay que hacerlo. Pero no estemos esperanzados en que si gana el que queremos, ahora sí. No. Repito, necesito tener una mente disruptiva para entender y vivir todo lo demás. Para entender y vivir todo lo demás se necesita Cristo gobernándote. Señores, ya terminé. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Sí la entendimos? ¿Qué es tener una mente disruptiva? ¿Sí la entendimos? Y ya estamos entendiendo todo lo demás.